pero yo sí quisiera comentar que la mesa me sugiere muchas cosas, pero una de ellas, quizá la más importante, es el hecho de que parece que estamos leyendo con mucha literalidad, ¿no? Las crónicas o lo que nosotros creemos que también ya pasó por el tamiz del cronista, ¿no? Que son en este caso, los Huehuetlactoli o los textos de Sahagún, ¿no? En general, que son los que más han mencionado, o quizá el texto de Diego de Alcalá, ¿no? De Jerónimo de Alcalá, ¿no? Que trata lo de Michoacán, etcétera, ¿no? Pero mi pregunta hacia los cuatro iría encaminado hacia el hecho de en dónde estaría situado su trabajo, el de cada uno en particular o para quien quiera responder, dónde estaría situado su trabajo pensando en que hay que renovar o hay que desempolvar, ¿no? Así casi literalmente, ahora sí, hay que desempolvar esas narrativas que se han construido y son con las que trabajamos después de 500 años, ¿no? ¿Cómo habría que hacerle o hacia dónde tendríamos que dirigirnos para poder de alguna manera ir desatorando los nudos que se han quedado en términos de, de, de estas distorsiones que se han hecho a partir del tamiz colonial que hay implícito en todo esto? No sé si se entienda la palabra, digo, la pregunta, pero es el hecho de que estaría un poco en contra, vamos, de lo literal que se dice en estos textos, ¿no? De un bando, de otro, no importa, prácticamente todos tienen alguna distorsión, ¿no? Unos porque quieren quedar bien con el rey, otros, ¿no? Porque de alguna manera están viendo eclipsado su mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podríamos retomarlo de una manera, no me gusta el término, pero más objetiva en ese sentido, ¿no? Cristina, ¿tienes levantada la mano? Bueno, eso de objetivo, bueno, a ver, lo primero que sería es reconstruir, ¿no? Deconstruir, decolonizar los conceptos, ¿no? Los conceptos que se están utilizando en los textos y releer con esta mirada de sospecha en una hermenéutica comparada de los textos y y bueno, y siempre esta deconstrucción y construcción, tal como lo estoy viendo que están haciendo los compañeros, ¿no? Como Itzá, Kevin, Arturo, no, Mario, ¿no? Ok, Mario Arturo. sí. Entonces, bueno, pues esa es la intención, ¿no? Ver, o sea, es complejísimo además, porque son culturas que no podemos epistemológicamente tener acceso a ellas porque ya estamos hablando del pasado. Entonces, hay muchos problemas metodológicos también para poder abordarlo, muchos problemas metodológicos para abordar los temas, ¿no? Gracias. No sé si alguien más quiera responder. Arturo, ok. Gracias, gracias. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, hacia donde apunta mi trabajo, este trabajo que presenté aquí, es precisamente hacia agrupar los textos, independientemente del bando que sea, como dices, ¿no? Porque precisamente eso nos permite reconocer que no hay una perspectiva única y creo que eso nos da la oportunidad de ver la imposibilidad de una historia plana, ¿no? Entonces ya con esa idea ya encontrada, ya enfocada, pues podemos entonces leer ya con una mirada de sospecha, como decía Cristina, cualquier referencia historiográfica, ¿no? Y sí, sobre la objetividad, justamente ahí está el problema, ¿no? Pues que no tenemos la cosa que estamos pensando más que el texto, ¿no? O sea, no tenemos el pasado en sí, que es la onda o'cormaniana, ¿no? Y tenemos lo que se refiere a él y bueno, pues de ahí tenemos que arreglárnoslas, ¿no? Pero sí, con esa mirada de sospecha que precisamente la agrupación de estos textos nos permitiría reconocer, pues, la imposibilidad de una historia
unívoca o última o acabada de una vez por todas. Esa es mi idea. Yo quiero decir una cosa. Adelante, Itza, adelante. Me parece importante que justo en el contexto de este año que ha habido tantas celebraciones, coloquios, simposios, conferencias, videos, de todo respecto a la caída de la antigua Tenochtitlan, y se reposicionan muchos discursos que ya se vienen estableciendo desde hace mucho tiempo y también se vienen restableciendo otros discursos críticos desde distintos parámetros. A mí me parece que es muy importante releer las narrativas y tenerlas en su contexto, pero también justamente retomar esas otras informaciones que podemos hacer cruces para leer desde otra manera el impacto que tuvo pues esas narrativas, esas filosofías descritas de los pueblos indígenas que también tienen que ver con establecer esas primeras ideas de lo que sería el pensar y reflexionar en el mundo. Una cosa desde el mundo hegemónico y otra desde todo el mundo que queda al margen, ¿no? Las culturas indígenas al margen, los negros, las negras y otras culturas de origen asiático. Entonces, creo que desenvolver las narrativas como ocupando lo que tú señalas, pues resulta muy importante desmenuzar las narrativas para encontrar justamente todos esos resquicios que a veces quedan pues ahí, ¿no? Se retoman muchos elementos como si ya estuviera la verdad dicha y son las fuentes y se repiten y se reproducen. Y hay que criticarlas, hay que leerlas, pero también señalar que a partir de eso se construyen ideales, por ejemplo, de las mujeres cantadoras o alegradoras que tendrían una función muy distinta socialmente a la concepción de prostitutas, vistas desde el pensamiento filosófico de la base del que está describiendo. Lo mismo va a pasar con los indígenas de la zona purépecha o los indígenas mapuche hasta hoy día, y las luchas territoriales, pero también son luchas de ser y estar en el mundo. Entonces, sitúo mi trabajo en ese sentido. Necesitamos hacer unas lecturas críticas a lo que se dice y se reproduce en las narrativas y en los diccionarios, porque luego se reproducen ideas que pues, se acomodan justo al discurso propio de la colonialidad. Y justo muchas habría que releer, creo, me parece ampliar nuestras lecturas a lo que están escribiendo los propios pueblos, los propios indígenas, llamados intelectuales, porque tienen mucho que aportar los colectivos, las colectivas de mujeres, de hombres, justamente reivindicándose desde otro aspecto, ¿no? Situándose desde otro aspecto. Entonces, eso me parece muy importante para el trabajo del seminario y el mío propio y creo que es lo que compartimos acá la mayoría. Gracias. Bueno, yo también quisiera decir algo. Sí, adelante, Kevin. Bueno, mi trabajo, ¿dónde está situado? Bueno, creo que lo puedo situar en una construcción y reconstrucción, pues, de los hechos. Pues en la medida en que, o sea, al menos en mi tema de investigación, pues, creo que sí es importante, o sea, como tal, conocer los pueblos de la época colonial y sobre todo las fuentes primarias, pero también me gustaría, y esa es como mi tirada, pues ir hacia la trascendencia de esos hechos históricos, ¿no? Hacia cómo nos ayudan a comprender una realidad actual, ¿no? No sé, por ejemplo, pues mencionaba cómo pues los pueblos hospitales pues fueron determinantes, ¿no? En esta región de Michoacán. Y pues creo que es importante en la medida en que nos damos cuenta que si uno va hoy a Michoacán y va y pisa Morelia, y pues se da cuenta de que hay cierta permanencia, ¿no? De estos valores como el valor asociado a la tierra, ¿no? O sea, yo lo veo, o sea, esos paisajes en Michoacán pues siguen estando tan naturales, tan bellos, ¿no? Las montañas, los lagos sobre todo también, ¿no?
pues creo que en gran medida pues es parte, ¿no? Y es gracias a ese pasado, ¿no? Que pues yo me permití pues exponer en mi ponencia y pues creo que es eso, o sea, conocer el pasado y comprender cómo el pasado determina en cierta manera nuestro presente, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Mientras alguien tiene algún otro comentario, quizá alguna reacción, me gustaría comentar que si en algún lugar he visto mucho respeto por alguien que vivió hace 500 años, y es el caso de Tata Vasco, ha sido justamente un lugar que se llama Santa Fe de la Laguna, que está muy cerca del pueblo que se llama Quiroga, ¿no? Y que a su vez está cerca de Morelia, ¿no? Pero lo digo porque ahí hay un museo comunitario donde tienen ropa de Tata Vasco y tienen además unos mapas y algunos otros objetos personales, ¿no? Pero me ha sorprendido cómo ha llegado hasta el día de hoy, vamos, prácticamente esta imagen, esta veneración que se le tenía a Tata Vasco, ¿no? Al menos por parte de estas generaciones, vamos, de gente que ya ha quedado en esta comunidad, ¿no? Entonces eso me parece sorprendente y no lo he visto, por ejemplo, en términos de un Bartolomé de las Casas, ¿no? Digo, hay algún referente en Chiapas, hay algún referente en Nicaragua inclusive, ¿no? Pero fuera de ahí ya no encuentro esta misma veneración que se le pueda tener a alguien, ¿no? Y todo esto a pesar de que a Tata Vasco también se le ha hecho una lectura bastante dura, ¿no? En su contra, ¿no? Y bueno, pues son distintas perspectivas, ¿no? Y además recordaba que justo el Hospital Pueblo que fundó en Santa Fe, que antes estaba fuera de la Ciudad de México y que ahora está comido literalmente por la Ciudad de México, que está hacia el poniente, curiosamente es un barrio marginal bastante pesado, diríamos, ¿no? Y no se tiene no se tiene este mismo referente. No está la iglesia ahí, pero pues ya además ya no se ve, ¿no? Está como muy metida ya en la dinámica propia, ¿no? Del mercado que estaba ahí al lado y todo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra reacción que quisieran aventurar? Bueno, igual una pregunta para Itzá. Sí. Yo he seguido su investigación desde hace ya un tiempo, me parece muy interesante. Y se me ocurre preguntarle, él nos está diciendo que Sahagún armó una farsa cuando planteó los Huehuetlatóli, ¿no? Y que no hay tales informantes que le hayan desarrollado ese diálogo que ahí plantea. Y simplemente quiero preguntarles si no considera la posibilidad de que no haya sido Sahagún, sino nahuas cristianizados, de la misma forma que gritó un nahua cristianizado, Antonio Valeriano. ¿No ves esa posibilidad también con los Huehuetlatóli? Pues sí, Mario, es muy interesante y tienes mucha razón. O sea, es parte de la discusión también a desmenuzar, me parece. Porque justo pienso que los Huehuetlatóli, por supuesto que existieron y existieron en todas las culturas. Lo que sí podemos desmenuzar es qué conceptos más bien se incorporan desde esta filosofía cristiana y entonces qué es lo que queda en esos mismos discursos. Son muy repetitivos los que ponen Olmos o Baptista o Sahagún, es decir, tienen una construcción previa. Pero igual que toda la narrativa de Sahagún, dado que hay una participación de muchos indígenas, tampoco está muy claro, pero se sabe que eran muchos los que participaron al recopilar la información, los que participaron al transcribirla, los que participaron al hacer los dibujos, y recordar que esta visión de la historia general, pues finalmente es una edición
que es mucho después de lo que hicieron primero con el Códice Florentino. Ahí lo importante pues es hacer justo el cruce de qué sí se traduce del náhuatl al castellano y qué no. Y ahí está el tema, ¿no? Porque también en otras fuentes que se han tomado como para decir que esas fueron palabras atribuidas a los indígenas, trabajo de Itzá y otras, bueno, que ahora están despertando muchas inquietudes, ¿verdad? A mí me va a tocar hacia el final del día y yo ya tengo más ganas de hablar sobre lo que he escuchado de lo que yo quiero hablar, entonces, de tan sugerentes que han sido. Justamente una de las cosas que quería preguntar iba muy en el sentido de lo que ya dijo Mario Itzá, que era si de estos fragmentos ya has hecho este cotejo con la parte náhuatl del Códice Florentino, no tanto como para ver qué sí es y no es, sino justamente en el ánimo de ser todavía más puntilloso, ¿no? Con las traducciones que hace directamente Sahagún, pues a lo mejor ponerlos, ¿no? En el espejo, precisamente facilitaría seguir como más de cerca estas operaciones retóricas, estos símiles que hace, estos puentes que está tejiendo el propio Sahagún para imponer, sin lugar a dudas, es una imposición, pero que al mismo tiempo está traducida y está pensada precisamente para que pueda ser asimilada y encontrada y que funcione como herramienta de colonización que es, ¿no? Y entonces creo que eso sería importante, porque por el otro lado, evidentemente, pues, señalar donde dice pecados, demonios, diablos, pues esa es la parte más abrupta, ¿no? Digamos, de la operación, pero yo creo que hay mecanismos mucho más finos que fueron tremendamente eficientes porque al adecuar ese discurso incluso al ritmo, ¿no? Cuando uno los lee o los escucha leídos en náhuatl, en el propio castellano, van adecuados a una forma de la oralidad, ¿no? Esto que tú mismo decías que es muy importante. Hay una adecuación importante del discurso cristiano, colonizador, a las formas, a los ritmos, y creo que a lo mejor ponerlas, ¿no? Alguna, ¿no? Como para ir ejemplificando estas otras métodos, ¿no? Estos otros recursos que utiliza el propio Sahagún, pues para evangelizar mejor, ¿verdad? Y para hacer esta imposición de la que tú hablas.
Y me acordaba mucho porque hay algunas traducciones, ¿no? Justamente traducciones más recientes, no solo, incluso algunas de más años, ¿no? La de Salvador Díaz Cíntora, ahora las que está haciendo Berenice Alcántara, las que hizo Pilar Maínez, no las de León Portilla y las de Garibay, ¿no? Sino otras, donde son muy detalladas las diferencias o incluso, por ejemplo, si se trata de vocativos, si se trata de las adecuaciones, ¿no? De dónde viene la raíz. Y creo que todo eso va a dar cuenta con mucho más detalle, ¿no? Como tú bien decías, es mucha tarea, es mucho trabajo, hay que desmenuzar, y creo que esa parte del desmenuzamiento pues estaría tremendamente revelador de precisamente estos mecanismos de imposición, pero también de cómo el discurso colonial se adecua y encuentra y se arraiga, y hay estos procesos de mímesis, ¿no? Donde el colonizador también tiene que adecuarse a los códigos vigentes, pues para que pueda filtrarse el discurso de forma más eficaz y más efectiva. Entonces, esa era como una reflexión que me daba ahorita, y sobre todo a partir de la intervención que hizo Mario. La otra cosa que me gustaba era sobre la ponencia de Arturo, de Francisco Tenamastle, hablando, y esta figura que como lo propone el propio León Portilla, ¿no? Como guerrillero. Y me gustaba esta noción de pensar una filosofía de la historia a partir de las resistencias, de desmoronar, ¿no? La idea de una conquista, de un dominio absoluto. A mí me gusta mucho, en clase siempre lo uso, ¿no? La historia de un imperio todopoderoso solo le conviene al imperio. Nosotros no podemos replicar una historia, ¿no? de poder y control centralizado absoluto que permea hasta los últimos rincones, tanto de la vida cotidiana y la práctica doméstica, como los ámbitos de la legislación, la normatividad, ¿no? y demás. Y mi pregunta era a Arturo, con esta idea de la filosofía de la historia, si tú piensas que hay, ahora en términos de la historia, ¿no? En términos historiográficos y filosofía, es decir, en el cruce, ¿qué tendría que cambiar? ¿No? O sea, porque en efecto rescatar episodios, siguen siendo episodios y siguen siendo episodios relativamente aislados, separados geográficamente, son pocos, ¿no? Hay una narrativa muy contundente que prueba que pues en realidad para la cantidad de espacios con presencia colonial, para los siglos que tardaron, pues realmente los levantamientos y los episodios de resistencia abierta, bélica, frontal, realmente son pocos. Y al mismo tiempo, ojo, esto proviene en efecto de ese mismo discurso. Pero ¿cómo apuntamos? ¿No? Yo tengo un par de ideas, pero sí me gustaría un poco decirlo, porque en efecto, a partir de un caso, lo mismo podemos agarrar el levantamiento de Manco Inca, ¿no? En los Andes, o el de Juan Santos Atahualpa, o el de 36 líderes mesiánicos milenarios, ¿no? O estos pequeños brotes, ¿no? Más acotados temporal y regionalmente, pero si a partir de eso podemos en realidad, sí, cada uno de ellos es una disputa, ¿no? A la idea de la continuidad y de la gloria imperial, a la gloria en el término de como lo plantea Foucault, ¿no? En la genealogía del racismo. Pero, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le haríamos a esto? ¿Hacia dónde apuntarías tú? Porque en efecto, desde una abstracción funciona maravilloso, pero cuando nos metemos y nos ensuciamos en el documento y en los casos, yo creo que esa era un poco mi pregunta. Bueno, me queda, ya no quiero meterme más porque me tardé horrores. Nada más felicitar a Cristina, que me gustó mucho y que por ahí quedaron algunas cosas pendientes, ya las platicaremos. Tenemos muchos intereses en común, entonces no quiero quitar más. Nada más eran como estas dos preguntas relativamente puntuales. Disculpen el tiempo. Nada más me permiten decir algo. Bueno, a mí ya no me da tiempo, no me dio tiempo de exponerlo todo, pero finalmente David Tavares tiene un libro que se llama The Invisible War, la guerra invisible, y pone toda una serie de microhistoria, porque yo creo que no hay otra manera más que con microhistoria, ¿no? De ir a las historias particulares de resistencia de cada caso, ¿no? Y entonces no hace una historia así macro, sino microhistoria sobre estos temas. Y entonces leemos muy distinto la historia, porque resulta que esto nunca ha terminado. O sea, no es algo que se agotó, no es algo que se esfumó, que lo aplastaron,
No, era lo que quería decir, gracias. Vale, gracias. No sé si Arturo o Itzá quieran comentar algo. O Kevin también, no sé. Sí, yo pues solo ratificar, ciertamente hay que desmenuzar más. Yo lo que hay partes que hay que recordar que la obra de Sagún la vuelve a reescribir porque la primera parte la pierde, no la hacen perdida, o sea, desaparece. Y la vuelve a escribir. Y cuando vuelve a reescribirla, él mismo dice que hay cosas que sí tiene y que sí se conservaron en lo que fue el florentino y otras que no. Entonces hay unas cosas que no están del todo digamos, escritas desde esa percepción del náhuatl, pero haciendo la relación con los otros cantares y otras fuentes que se han dicho que son como donde vienen discursos, cantos, ahí es a donde yo lo que he estado viendo es cómo se hace el cruce con ciertos elementos, particularmente porque yo me he centrado en la cuestión de algunos símbolos como Tlaloc, Tlazocteotl o Huehuetleo, el fuego, como símbolos que son sagrados y que luego van a pasar a ser superpuestos como dioses, etcétera, ¿no? Pero falta mucho más, ¿no? Sí tengo que hacer toda esa parte justamente ahora porque lo que estoy viendo es la relación que tienen los cantos con las ceremonias y también con lo que está en los Huehuetlactoli, porque justo en los Huehuetlactoli lo que se mira es que hay una construcción para las personas, pero lo que se describe de lo sagrado también es lo mismo. O sea, es como una pequeña ejemplo de lo que está toda su obra, pero en pequeñito. Y esa es la chamba, justamente, ¿no? Esas desmenuzas. Pues es lo fino y es lo que lleva un rato, me parece, porque todas estas traducciones que comenta de Berenice Alcántara o de Díaz Síntora, que fue previo, pues esos aportan otras lecturas, por supuesto, desde la propia lengua. También pienso que hay que sumar lo que los pueblos que siguen hablando ciertas lenguas y ciertas ceremonias que tienen relación con ello, también nos aporta mucho en esta idea de ampliar, ¿no? Sí, también es muy interesante porque hay fiestas donde siguen apareciendo estos símbolos que están descritos en estas narrativas. Entonces eso me parece reinteresante, ver cómo la propia gente los está simbolizando, ¿no? Actualizando, reproduciendo. Entonces tiene que ver también con eso. Gracias. Ariano. Vale, Arturo, ¿quieres comentar algo? Sí, pues agradecerte, Diana, ¿no? Por tu pregunta. Ya te estaré buscando para que platiquemos de estas cosas. Pero bueno, efectivamente el caso de Tenamastle es solo uno entre muchos otros, pero para mí lo interesante es que puede tener hasta una función, digamos, de una filosofía práctica, en el sentido de que detona unos cuestionamientos que nos previenen de leer la historia como si fuera verdadera. Ese para mí es el punto, ¿no? Tener esa prevención siempre a la vista, como digamos, estar ya preparados de que la historia no nos va a decir la verdad, ¿no? Y yo creo que ese es pues una aportación muy fuerte, muy importante, ¿no? Poder acercarnos, y no solo a esta historia, ¿no? O sea, yo estoy pensando en la historia o en los relatos de épocas pasadas en general, ¿no? Siempre con esa prevención, con ese ánimo de, bueno, ok, esta es una perspectiva de las cosas, no es la única, ni tendría por qué ser, pues, digamos, monolítica o no sé cómo decirlo, que se quede ya construida para siempre, ¿no? Para cualquier persona y en cualquier lugar, ¿no? O sea, la prevención sería sobre la idea de la objetividad de la historia, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ayuda, ¿no? Unívoca o permanente, dice Jennifer. Y también Cristina Ríos por ahí comenta en el chat algo que me gusta mucho, porque
a lo que tiende este trabajo que presenté aquí, también es a ponerle nombre a esta agrupación de textos, ¿no? Yo no sé si ya lo tengan o cómo le podríamos llamar. Acá Cristina sugiere como filosofía de las microhistorias de resistencia indoamericana. Está muy bien, ¿no? O sea, lo que creo yo es que al darle un nombre a eso, ya tenemos ahí como un terreno, un piso fuerte que nos puede servir para utilizar esta postura como un preventivo de que la historia no dice verdades terminadas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Diana, ya te estaré buscando. Perdón, voy a tomar 3 segundos, pero esta idea de que la historia no da verdades, yo creo que sí la venimos discutiendo, por lo menos después de la provocación rankiana, ¿no? O sea, tampoco, no es tan nuevo, ¿no? O sea, yo creo que sí hay, por más que sigamos en ciertos temas de la historiografía reiterando verdades que siguen funcionando a los regímenes o a ciertos intereses, pues creo que eso sí ahí va, ¿no? La pregunta era un poco sobre la resistencia y creo que el texto que menciona de Tavares, que está traducido, publicado por Ciesas, que habla sobre devociones, ¿no? Que él está específicamente trabajando devociones indígenas, ¿no? Y en efecto, son microhistorias, pero ahí sí tiene una cantidad y 2 obispados, y bueno, es una locura, ¿no? Sí, es un texto muy recomendable. ¿Cómo se llama? En español se llama Las Guerras Invisibles. Ah, igual, ok. Igual lo tradujeron, está caro, porque sí, esas publica caro, pero pero está muy bien, sí, okay. Y está publicado y lo venden todavía ahí en existencia. Yo aquí me van a dar mi comisión, ¿verdad? Por andar promocionando el libro. Eso es extractivismo intelectual, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues de eso se trataba justamente, ¿no? De intercambiar ideas, de estar en todos estos temas, de ponerle nombres también, como quieran verlo. Pues no sé si hay más inquietudes, estamos ya casi al filo de la hora, entonces, si alguien tiene alguna otra inquietud, este sería el mejor momento para externarla. Si no, pues, dar las gracias quizá. Y anunciar que, bueno, a las 4 de la tarde, ¿no? Sería la siguiente, ¿no? A las 4 de la tarde tenemos la siguiente mesa. Si esta mesa hubiera tenido un nombre, la 2, hubiera sido algo así como historiografía, ¿no? No sé, algo, porque está la inquietud ahí, ¿no? Está la inquietud, ciertamente no la estamos inventando, desde Rank al menos ya estamos pensando en estos temas, pero se vuelve siempre, y una traducción es eso a final de cuentas, ¿no? Es actualizar el lenguaje, ¿no? El lenguaje posiblemente hasta culturalmente local, ¿no? Y finalmente sirve para eso, ¿no? Para actualizar un proyecto histórico, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la inquietud, qué bueno que sigamos con inquietudes y espero que sigamos en la siguiente mesa y finalmente en todo el seminario. Sí, Diana. Es que en el chat preguntaban, este es el libro, Las Guerras Invisibles de Tavares. Ok. No, pues, qué bien. Devociones, de hecho es Devociones Indígenas, Disciplina y Disidencia. Y a mí me gusta que particularmente está abonando la idea de disidencia, porque el concepto de resistencia, hablando un poco de lo que decía Itza, de considerar lo que dicen los propios grupos actuales, decía yo, Yasnaya, ¿no? Por ejemplo, ha estado trabajando, insistiendo mucho en que por favor no sigamos colocando en el centro de la historia indígena la resistencia, ¿no? Porque de pronto la idealizamos muchísimo y desde los pueblos se vive de otro modo, ¿no? Entonces creo que una de las propuestas de Tavares, pues es eso, ¿no? Hablar de disidencias, no necesariamente resistencias, porque además en resistencia de algún modo sí se ha enfocado más a estas otras formas más abiertas y puntuales, y las disidencias pues pueden ser de distinta índole, ¿no? Entonces como concepto comprensivo, digo, tiene por ahí sus problemas, ¿no? Y le han llovido críticas también, eso es cierto, pero pues no está mal ir pensando opciones y acompañantes de la resistencia. Y ya de veras no me están pagando por hacer promoción del libro, pero bueno, ya, perdón, Enrique. No, qué bueno que sigamos debatiendo esto. Creo que habría mucho que hacer, ¿no? Y el seminario sigue, entonces sin duda habrá más inquietudes que afloren en su momento y en cualquier otro momento, de todos modos, estamos comunicados, ¿no? Entonces esto no se acaba hasta que termina, como dicen en el fútbol, entonces, pues bueno,
pues sigamos, ¿no? Sigamos finalmente, ¿no?